La crucifixión. Después de la revuelta de esclavos de Espartaco en el año 71 a.C., se dijo que los esclavos fueron clavados en cruces a lo largo de un tramo de 100 kilómetros de la Vía Apia. Un total de más de 6.000 recibieron este castigo. Muchos de ellos permanecieron allí hasta que los buitres limpiaron sus huesos. Existe alguna evidencia arqueológica de que ocurrieron crucifixiones, pero no está claro si el castigo se practicó ampliamente. Roma reservaba la crucifixión principalmente para delitos contra el Estado, una forma de escarmiento publicitario contra agitadores y rebeldes, que de esta forma nadie desafiaría la autoridad y la población seguiría bajo control. La crucifixión se consideraba como una forma de castigo tan humillante que si era ciudadano romano, por supuesto, no podría ser crucificado, sin importar el delito. Por lo general, era la ejecución de elección para esclavos y personas consideradas por debajo de la dignidad de la ciudadanía romana. Era una forma de castigo público y esto enviaba un mensaje muy poderoso a todos los demás. Quizás fue la forma más insoportable de pena capital que conocemos. Clavado en un poste semidesnudo con un cartel sátiro sobre la cabeza y expuesto a la intemperie hasta que la inanición, las heridas y la asfixia acababan con la vida del reo. Los pies eran clavados directamente a través de los tobillos hasta el poste inferior de la cruz. Las manos o los brazos solo eran atados. En ocasiones, la víctima podría tardar varios días en morir mientras sufría dolores, calambres, sensación de asfixia y en ocasiones ataques de animales. Al final, en horas o en días, el deceso llegaba en forma de paro cardíaco o tromboembolismo pulmonar. La imagen icónica de la cruz cristiana tiende a presentar un haz vertical central atravesado por un haz perpendicular, pero las cruces reales que los romanos usaron para las ejecuciones probablemente tomaron una forma diferente. La cruz Tau, llamada así por su parecido con la letra griega, ha sido adoptada con el tiempo por varias órdenes y sectas cristianas y probablemente tenga un parecido más fuerte con el objeto sobre el cual Jesús murió que aquellas cruces más comúnmente representadas en el arte cristiano. Poena culei. Esta forma de castigo estuvo vigente durante siglos para finiquitar a los parricidas, esos malvados sujetos que atentan contra la vida de sus progenitores. El parricidio era un crimen tan horripilante que se pensaba que nadie podría cometer algo tan perverso, por lo que ni siquiera había legislación al respecto. El castigo consistía en lanzar al condenado desnudo al mar o a un río metido en un saco de cuero con una víbora, de la que se creía que era un animal parricida, un mono, la caricatura del hombre, un gallo y un perro, y luego cocidos en el interior de un culeum. Al reo se le cubría la cabeza con un gorro de piel de lobo y se calzaba con zapatos hechos de madera para que no pudiera defenderse. El camino desde la ciudad al río o al océano podía durar minutos o incluso horas. Estar atrapado con animales desesperados por huir era un auténtico suplicio para el condenado y para los animales también. Se daba este castigo por la creencia de que el agua tenía una cualidad purificadora, además de que el parricida había que privarle de una sepultura digna. Los animales desempeñaban una doble tarea: por un lado, molestar al reo mientras estuviera vivo, y después fundir sus restos hasta que fuera imposible distinguir al animal del hombre. Decimación. Este castigo solo era aplicado en las legiones romanas, cuando compañías enteras se retiraban ante el enemigo y abandonaban su puesto por cobardía. En lugar de castigarlos a todos, se empleaba otro recurso más terrorífico. Este castigo implicaba dividir una cohorte romana entera, aproximadamente 480 soldados, para la pena capital por lotería. La cohorte condenada a ser diezmada se dividía en grupos de 10. Cada hombre tenía que sacar un objeto. Esto podría haber sido pajas o piedras blancas o negras. El soldado con la piedra negra sería así ejecutado por sus compañeros de armas restantes, ya sea por lapidación o golpes. Después de que una cohorte era literalmente diezmada, los comandantes ordenaban que los soldados delincuentes restantes fueran alimentados con cebada en lugar de trigo y forzados a hacer cuartos fuera de los muros del campamento del ejército.
Debido a que el castigo era estrictamente por sorteo, todos los soldados en una cohorte eran potencialmente responsables de la ejecución, independientemente de la culpa real, rango, inocencia o registro de servicio. Aunque la decimación se usó en pequeñas medidas y solo bajo circunstancias extremas, se desconoce cuán frecuente y común fue realmente la práctica. Damnatio ad bestias. Damnatio a bestias, en latín condena a las bestias, era una forma de pena capital romana en la que las personas condenadas eran devoradas por animales salvajes en la arena. A diferencia de los bestiarios, que eran capaces de defenderse hasta cierto punto, los condenados por damnatio ad bestias estaban indefensos, atados o armados con solo un arma de madera. Esta forma de castigo, que llegó por primera vez a la antigua Roma alrededor del siglo II a.C., se consideraba un tipo de deporte de sangre llamado bestiari y formaron parte de los juegos inaugurales del Coliseo en el año 80 después de Cristo. Entre los siglos I y III después de Cristo, esta pena también se aplicó a los peores criminales, esclavos, fugitivos y cristianos. Se desconoce el propósito exacto de la temprana damnatio ad bestias y podría haber sido un sacrificio religioso en lugar de un castigo legal, especialmente en las regiones donde habitaban leones y eran venerados por la población, como África y partes de Asia. Como castigo, durante la Guerra de los Mercenarios, el general cartaginés Amílcar Barca arrojó prisioneros a las bestias, mientras que Aníbal obligó a los romanos capturados en las guerras púnicas a luchar entre sí, y los sobrevivientes tuvieron que enfrentarse a elefantes. Los leones eran raros en la antigua Roma y el damnatio ad bestias apareció allí no como una práctica espiritual, sino como un espectáculo. Además de los leones, se utilizaron otros animales para este propósito, incluidos osos, leopardos, tigres del Caspio y panteras negras. Se combinó con el combate de gladiadores y apareció por primera vez en el foro romano y luego se transfirió a los anfiteatros. Además, había luchadores profesionales de bestias entrenados en escuelas especiales. Estas escuelas enseñaban no solo la lucha, sino también el comportamiento y la domesticación de los animales. Los luchadores eran liberados en la arena, vestidos con una túnica y armados solo con una lanza. Enterrados vivos. Este era un castigo exclusivo de las vírgenes vestales que rompían sus votos de castidad. Como su nombre lo indica, la virginidad era parte integral de su identidad. Si bien el sexo extramarital estaba mal visto en Roma, aquellos que lo practicaban solían enfrentar un destino no peor que la confiscación de bienes. Para las vírgenes vestales, sin embargo, era un asunto mucho más serio. Fueron consideradas hijas del Estado y tener relaciones con cualquiera era equivalente a traición. El castigo original, supuestamente, era azotar o lapidar a la parte culpable, pero Tarquinius Priscus, el quinto rey de Roma, ideó un castigo aún más cruel. A nadie se le permitía derramar la sangre de una virgen vestal, por lo que para resolver este problema se decidió que una virgen vestal culpable debía ser enterrada viva. Sin embargo, esto condujo a otro problema, ya que técnicamente no se permitían entierros dentro de la ciudad de Roma. La solución: dele a la mujer condenada suficiente comida para mantenerla viva durante unos días para que su tumba pueda llamarse una habitación. De esta manera, la virgen vestal no fue enterrada viva, sino que simplemente fue enviada a una habitación con algunas provisiones donde moriría de muerte natural. La sombría procesión a esa supuesta habitación comenzaba cuando la despojaban de sus vitae y otras insignias, luego la llevaban a un terreno llamado Campus Sceleratus, justo dentro de las murallas de la ciudad, cerca de la puerta de Colline. Allí se había preparado previamente una pequeña bóveda subterránea que contenían un sofá, una lámpara y una mesa con un poco de comida. El Pontifex Maximus, después de levantar las manos al cielo y pronunciar una oración secreta, abría la litera, la bajaban por una escalera que luego era retirada y procedían a taponar la entrada. Según los informes, este castigo extraordinariamente sádico se llevó a cabo solo en algunas ocasiones y también hubo un par de escapes afortunados.
En los más de 1000 años que el templo de Vesta estuvo activo en el Foro Romano, solo un puñado de vestales fueron ejecutadas de esta manera.